Buenos días a todos. Le damos la bienvenida en nombre de Confamiliar. El día de hoy vamos a tratar el tema beneficios del piso de la protección social. Confamiliar en esta oportunidad les trae para ustedes el piso para la protección social, el decreto 1174 del 2020, en compañía y en asocio con la firma Pose Herrera Ruiz, quien nos acompaña el día de hoy para ampliarnos un poco más este tema. Carolina Camacho es socia de la firma de abogados Pose Herrera Ruiz. Su práctica profesional se concentra en el derecho laboral, migratorio y seguridad social. Asesora a compañías colombianas y extranjeras en asuntos corporativos, laborales y migratorios, temas colectivos, auditorías laborales, procesos de recursos humanos, terminaciones contractuales, conciliaciones, litigios laborales, trámites administrativos en el Ministerio del Trabajo y migratorios ante el Ministerio de Relaciones Exteriores y Consulados. Actualmente es miembro de la Junta Directiva del Comité Jurídico de la CRIP, presidente del Comité Laboral y Talento Humano de AmCham, miembro del Comité Laboral de ANDI y presidente del Global Business Latam. Y hoy nos viene a acompañar a nosotros, a Confamiliar, siempre nos ha acompañado en estos temas tan importantes que le venimos a tratar a ustedes, y es el beneficio del piso para la protección social. Entonces, los dejo con Carolina Camacho, quien les trae y les va a desarrollar este tema. Bienvenida, Carolina. Muchas gracias, Manuel, por la introducción. Buenos días a todos los que nos están escuchando. Es como siempre para nosotros, para Pose Herrera y para mí, un honor estar con los afiliados de Confamiliar compartiendo todos estos temas de interés que se han venido expidiendo en este año 2020. Y en la mañana de hoy vamos a tener para ustedes un tema que, si bien se presenta como novedoso, no lo es, porque vamos a descubrir que ese tema del piso de la protección social tiene raíces de años atrás, pero que hoy en día, el pasado 27 de agosto, se expidió el decreto 1174 y hay nuevas cosas que para los afiliados, para las empresas, para los empleadores deben tener en cuenta, sobre todo en este segundo semestre del año en el cual estamos proyectando lo que va a ser el cierre del 2020 y también el presupuesto del 2021, porque definitivamente va a tener un impacto económico que tenemos que prever y presupuestar. Entonces, sin más preámbulos, voy a dar inicio. La agenda que pretendo tocar en el día de hoy vamos a ver un poco los antecedentes, cómo llegamos al piso de protección social, en qué contexto socioeconómico estamos hoy, en qué consiste el piso de la protección social, cómo se compone, quiénes son los afiliados, cuál es el aporte que toca hacer y cuáles son esas tips o recomendaciones que tenemos que tener en cuenta en aspectos generales y observaciones. Entonces, arranquemos por los antecedentes. A ver, el piso de la protección social tiene antecedentes en todo un sistema de protección social que tiene el país desde que existe el Sistema General de Seguridad Social. Y tenemos que ha venido mutando y transformándose. Pero el antecedente inmediato en materia de salud, de cara a la protección de las personas más vulnerables que no tienen capacidad de pago, es el régimen subsidiado llamado a través del nombre de la encuesta SISBEN, que está reglamentado en el decreto 1298 de 1994 y que lo que busca es financiar a la población que no tiene con qué asumir el costo de su cubrimiento en salud y que tiene distintas fuentes, digamos, de financiación, entre otras, obviamente lo que se deviene de algunos impuestos. Por otro lado, el piso de la protección social en sus antecedentes normativos tiene un brazo que es todo el tema pensional o de ingreso durante la vejez. Y tenemos el acto legislativo número 1 de 2005, que fue una reforma importante al sistema de pensiones a nivel constitucional. Y fue en el año 2005, señores, o sea, hace 15 años que en este país se empezó a hablar de los beneficios económicos periódicos y se creó el sistema que existe hoy en día, desde hace 15 años operado,
en su momento por lo que era el Instituto de Seguros Sociales, hoy en día Colpensiones. Y tenemos la ley 1955 de 2019, que fue el Plan Nacional de Desarrollo del Gobierno Duque, que plasmó lo que iba a ser la ruta de estos 4 años, del 2018 al 2022, y que establecía, porque era una promesa que estaba prevista desde el plan de campaña, la generación o operancia de este nivel de protección social paralelo al sistema de seguridad social. Entonces, tenemos en materia de salud un régimen subsidiado de salud que fue creado para, sobre todo, proteger a las personas que en la encuesta CISBEN estaban en nivel 1 y 2, a la población infantil, a las comunidades indígenas, a las víctimas del conflicto armado y a la población rom, que son a veces muy desconocidos, pero se trata de una población gitana protegida por la Constitución de Colombia. La operación del régimen subsidiado de salud está en cabeza de los municipios, distritos y departamentos y en sus autoridades. Y lo que incluye es todo un portafolio de servicios muy parecido a lo que tiene hoy en día el sistema contributivo de salud, porque tiene acciones de promoción y educación, tiene atención inicial de urgencia, atención de enfermedades de alto costo, atención a mujeres gestantes, atención de recuperación de salud de forma ambulatoria, atención hospitalaria en segundo y tercer nivel. Entonces, hoy en día tenemos un régimen subsidiado de salud muy parecido al contenido del régimen contributivo, para no decir que idéntico. En materia de pensiones, ¿qué teníamos antes del piso de protección social? Teníamos los BEPS, pero esos BEPS tenían unas limitaciones o unas reglas, muchas de las cuales se han mantenido, otras de las cuales modificaron en el 1174 para establecerlo de manera generalizada para atender la población vulnerable. ¿Y en qué consiste los BEPS? Pues es un mecanismo de ahorro para tener una renta durante la vejez, que implicaba o que implica una cotización independiente, autónoma y voluntaria. ¿Cómo funcionaba antes de la ley del plan y de este decreto 74? Un colombiano en situación de vulnerabilidad tiene que ser colombiano, o sea, ahí hay un requisito de nacionalidad. Hacía un aporte a los BEPS, ese aporte tenía un incentivo, que es un aporte que hace el gobierno del 20% adicional sobre los montos ahorrados, con unos incentivos aceleradores. Entre más ahorrabas, más dinero te ponía el gobierno en tu cuenta, y que tiene como objetivo que cuando esa persona llegue a la edad de pensión, tenga una renta básica. Pero tiene la opción también, si no quiere la renta básica, de retirar la totalidad de los saldos para iniciar un negocio o cualquier actividad productiva que quiera dedicarse a hacer. En principio, los BEPS están diseñados para funcionar con un aporte mínimo y un aporte máximo, porque no se trata de que una persona utilice esto si tiene capacidad contributiva para pagar una cotización en el sistema de pensiones ordinario. Entonces, el aporte mínimo es de 5,000 pesos mensuales, el aporte máximo anual de 1.200.000 pesos. Las personas en situación de vulnerabilidad que no tuvieran recursos para pagar la cotización al sistema general de pensiones, salud tenían esta opción de hacer este ahorro. ¿Qué pasó? Yo estuve mirando las estadísticas de estos últimos 15 años con los BEPS, y lo que pasó es que la gente empezó a ahorrar y la cultura de ahorro era muy débil, y a los 6 meses había demasiada deserción. Entonces las personas dejaban de ahorrar. No fue muy exitoso por la poca cultura de ahorro. Obviamente, como les decía, el objetivo de estos beneficios económicos periódicos creados en el 2005 era ayudar a las personas a que tuvieran una anualidad vitalicia pagadera, no mensualmente, sino bimestralmente, con un límite máximo de hasta el 85% de un salario mínimo, porque si llega al salario mínimo, obviamente debía haber hecho una cotización entonces al régimen contributivo en el sistema de seguridad social en pensiones.
Lo que se pretende, esto era lo que teníamos antes de la ley del plan generada en el año 2019, la ley 1955. ¿Qué es lo que se propuso con la ley 1955? Lo que se propuso fue ampliar un piso en materia pensional, que no es propiamente una pensión, sino un ingreso inferior a lo que sería una pensión, porque todos sabemos que en Colombia no pueden existir pensiones ni mesadas pensionales con un valor inferior a un salario mínimo. Y esta es una norma a nivel constitucional y legal, que además ya ha tenido revisión por parte de la Corte Constitucional. Luego es una norma que no admite interpretación distinta. Entonces lo que se generó fue la posibilidad de generar un sistema paralelo diferente para las personas que no tienen capacidad de pago. ¿Qué tenemos en cifras hoy en Colombia? Ya miramos los antecedentes. Entonces teníamos las BEPS, que era solo para colombianos, con los topes que les mencioné, con la poca cultura de ahorro que no dio mucho resultado en estos 15 años, desde el 2005 al 2020. Y tenemos el régimen subsidiado de salud, con todos sus defectos. Y eso sigue igual. De las personas que están sindemnizadas, que no deberían estar porque tienen capacidad de pago, pero son independientes, con los errores en las encuestas de clasificación y con la gente que debería estar, que todavía no está mapeada en el sistema. Pero por más de que criticamos y que oímos en los medios y el cubrimiento de Colombia, señores, en materia de salud, es un ejemplo para muchos países de la región. Colombia tiene más de un 95% de cubrimiento en salud entre el régimen contributivo y el régimen subsidiario. Que han cambiado las cifras por la alta migración, eso es cierto, pero todavía seguimos estando por encima del 90 y pico por ciento. Las cifras si miramos nuestro mercado laboral, porque es que hay que entender de dónde vino esta idea del piso de la protección social. Obviamente aquí tenemos las cifras con la caída dramática que vemos que ocurrió en el año 2020, pero si uno mira la cifra del 2015 al 2020, se da cuenta uno que Colombia, su tasa de ocupación estaba alrededor entre el 50 y el 60%, en los últimos 5 años más cercano al 50%, al 60%, perdón, es decir, por encima del 55%, y una tasa de desempleo que venía alrededor del 10% siempre. Obviamente en el 2020 hubo una subida dramática del desempleo a partir de febrero con todas las cuarentenas obligatorias, como era de esperarse, y la tasa de desempleo pasó de un 11%, que era lo que teníamos antes, en enero y en febrero, que no era una cifra buena, y es que la gente a veces se olvida de dónde veníamos. O sea, antes del 2015 en este país teníamos cifras de desempleo de un solo dígito, y Colombia siempre ha tenido un desempleo estructural de alrededor del 8%, que es muy alto en relación con los países desarrollados, incluso muy alto para la región. Nosotros somos de los países en la OCDE, en la OCDE, con el desempleo, las tasas de desempleo más altas. Y estoy hablando antes de la pandemia. Tenemos un desempleo estructural del 8%, donde la mayoría de países manejan entre el 3 y el 5% en el estructural. Eso agravado con la pandemia nos llevó a un desempleo del 20%, que hoy en día la cifra disminuye un poco y estamos en 19.8% según las últimas indicaciones del DANE. La tasa de informalidad. Este es un país de 2019 a 2020 que ha tenido una tasa de informalidad del 47% si miramos principales ciudades, las 13 ciudades y áreas metropolitanas, y si miramos 23 ciudades y áreas metropolitanas sube al 48%. Pero la mala noticia es que esto del 2020 no es un fenómeno del COVID o de la pandemia. Si miramos el 2019, el panorama es más o menos el mismo. Y si miramos 10 años atrás,
el panorama es el mismo. Colombia, tasa de informalidad casi del 50%. ¿Qué quiere decir? Que un 50% de la población muy seguramente está sin cubrimiento del sistema de seguridad social en materia de pensión y riesgos laborales, porque en materia de salud lo tenemos absorbido con el régimen subsidiado de salud. Luego, la problemática en materia de pensiones es gigantesca, no hoy, sino lo que se prevé para dentro de 20 años, porque si bien hoy en día solamente menos de una tercera parte de las personas en edad de pensión acceden a una pensión, el fenómeno, si se mantiene lo que teníamos o lo que tenemos, sin tomar medidas como el piso de la protección social, se iba a reducir, es decir, que iba a ser el número de personas con pensión en el régimen de seguridad social, como la población ha crecido, iba a ser un porcentaje inferior, es decir, más inequidad y más, obviamente, diferencias en el ingreso de las personas en edad mayor. La población ocupada e informal, si uno mira, obviamente aquí se muestra la dramática caída del 2019 al 2020 en la población ocupada. Esto obviamente son cifras de julio. Esperamos que en septiembre, cuando salgan los indicadores de agosto cerrados y de septiembre, tengamos una cifra distinta, pero igual, si miramos, tampoco es que era la panacea. Estábamos hablando de 10.000 o de 12.000 personas. Y aquí hay una cosa que las personas no entienden un poco y que responde un poco a la realidad convulsionada que tenemos en las ciudades, es que estas tasas de informalidad y de desempleo afectan mucho más a la población joven, entre 18 y 28 años. Y eso explica también el panorama social que tenemos en el país. ¿Y qué es el piso de la protección social y cómo responde a esta realidad? Lo primero, porque mucho se ha dicho en sectores sindicales, por ejemplo, diciendo que esto es precarización del trabajo, que esto es ilegal. Bueno, los pisos de la protección social fueron un mecanismo generado desde la OIT, Organización Internacional del Trabajo, porque esto es un conjunto de garantías básicas de seguridad social que lo que buscan es acompañar a la población durante el ciclo de vida, para que todas las personas necesitadas tengan acceso a la salud y a una seguridad básica de ingreso, sobre todo cuando sean adultos mayores, para poder adquirir bienes y servicios mínimos y necesarios para subsistir. Y esto no es exclusivo de Colombia. Entonces, el hecho de que esté previsto desde la OIT descarta de plano que este sea un mecanismo generado por un gobierno específico para hacerle daño a su población. Todo lo contrario, está previsto como un mecanismo a nivel internacional que muchos países han adoptado para proteger a su población. Y tienen normalmente, comprende una atención de salud, una seguridad básica de ingreso para los niños, una seguridad básica de ingreso para las personas en edad activa que no puedan obtener ingresos suficientes y una seguridad básica de ingreso para los adultos mayores. Nuestro piso de protección social, como vamos a ver más adelante, se apalanca o busca solucionar sobre todo dos aspectos: el ingreso para adultos mayores y la atención de salud esencial. ¿Y cómo se compone este piso de la protección social reglamentado en el decreto 1174? Tiene 4 ramas. Un régimen subsidiado de salud para los que no puedan tener cubrimiento en el régimen contributivo. Y ahí me voy a detener porque es que en el régimen contributivo hay personas que tienen cubrimiento sin contribuir, que son los beneficiarios. La pareja, el cónyuge, compañero permanente
de un cotizante, los hijos menores de edad, en fin, el grupo familiar tiene toda serie de matices y se ha venido ampliando. Entonces, una persona en Colombia puede, si no tiene capacidad de ingreso ni tiene derecho a estar como beneficiario de un cotizante titular, entonces entra el régimen subsidiado de salud, donde tiene la atención médica. Y aquí hay un punto, y es que son puras prestaciones asistenciales. ¿Qué quiere decir eso? Es atención en hospitales, vacunación, campañas, educación, drogas, tratamientos. No incluye prestaciones económicas. ¿Y cuáles son las prestaciones económicas? Las prestaciones económicas son los pagos o subsidios del sistema de salud que se dan durante las incapacidades médicas. El pago de la incapacidad, el pago de la licencia de maternidad, el pago de la licencia de paternidad, esas son prestaciones económicas que no están cubiertas por el régimen subsidiado de salud y que tampoco aplican a los beneficiarios del sistema contributivo. En el piso de la protección social, lo que se satisface son prestaciones asistenciales, no económicas. Eso en materia de salud. En materia de pensiones, tenemos los beneficios económicos periódicos denominados BEPS, que lo que pretende es lo mismo que tenemos en los BEPS del Acto Legislativo número 1 de 2005, que es generar un ingreso para las personas que en edad de pensión no generaron el ahorro suficiente en el régimen contributivo para tener derecho a una pensión. Y tiene un brazo de un seguro inclusivo que busca darle una cobertura a riesgos de la actividad laboral. Incluso, y esto sí no ha sido todavía reglamentado, se prevé que va a tener un cuarto brazo, que es un acceso al sistema de subsidio familiar especial para las personas dependientes que estén afiliados al piso de la protección social. Y ahora vamos a ver cómo es esto de las personas dependientes afiliadas al piso de la protección social. Pero ¿cómo funciona el piso de la protección social? Tenemos una persona jurídica o natural que es un empleador o contratante de un individuo, persona natural, que es un trabajador o contratista, que trabaja a tiempo parcial, no es tiempo completo, y que devenga unos ingresos inferiores a un salario mínimo. Lo que se pretende es que ese empleador o contratante haga un aporte que tenga un cubrimiento en los BEPS y en el seguro inclusivo para que ese trabajador o contratista durante su vida laboral genere un ahorro en su cuenta de BEPS que le permita cuando llegue a la edad de pensión y no tener una pensión de un salario mínimo en el régimen contributivo, tener este pago bimensual y anual que le permite tener un ingreso para subsistir. ¿Y quiénes entonces tienen la obligación de registrar en el piso de protección social a sus trabajadores o contratistas? Los empleadores o contratantes. Si yo empleo o contrato a una persona natural y el pago que le estoy haciendo es inferior a un salario mínimo, esa persona que contrata, ese empleador o contratante tiene que registrar ante la administradora BEPS esa situación y hacer un aporte, que puede hacerse a través de un mecanismo electrónico físico, y aquí está pendiente una reglamentación de cómo se va a hacer todo esto, pero el mecanismo de recaudo de los BEPS es supremamente sencillo porque son todos estos mecanismos de pago como Baloto, Pagatodo, todas estas redes permiten ese tipo de contribuciones. Pero quiere decir que le están poniendo una carga más a los contratantes y a los empleadores de personas que devengan menos de un salario mínimo.
porque ahora tengo que hacer un registro de esa persona para que tenga una cuenta BEPS y poder hacer el pago a nombre de esa persona en este mecanismo. Entonces, hay dos tipos de vinculados a los BEPS. Tenemos los vinculados obligatorios en el piso de la protección social y los vinculados voluntarios. ¿Quiénes son los vinculados obligatorios? Son los trabajadores que tienen uno o más contratos de trabajo, pero que tienen un ingreso inferior a un salario mínimo. Obviamente trabajan por tiempo parcial. Y ese obviamente trabajan por tiempo parcial es porque hoy en día una persona que trabaje tiempo completo y tenga un vínculo laboral no puede devengar menos de un salario mínimo, porque todos sabemos que un full time en Colombia tiene que ganarse por lo menos el mínimo de los 877.000 pesos, más todas las prestaciones aplicables, vacaciones, etc. Eso no cambia, eso sigue idéntico. No están precarizando el trabajo. Pero cuando yo contrato a una persona para que me trabaje 4 veces al mes o un día a la semana nada más, voy a tener la posibilidad de tener esa persona registrada en este piso de la protección social, porque lo que pasaba antes es que esa persona no la podía tener como empleado porque me generaba una carga en seguridad social muy superior incluso al ingreso que devengaba en algunos casos. Entonces, ¿qué pasaba? Si yo tenía una persona que trabaja una vez a la semana y le pagaba un jornal de 50.000 pesos, pues el ingreso de esa persona era 200.000 pesos. Pero cuando miraba la cotización, tenía el tema que la cotización a salud, a pensiones y a riesgos se me convertía en un problema porque el valor de la cotización terminaba siendo mayor al valor que le pagaba a título de salario por esos 4 días. Hoy en día, con el piso de la protección social, yo voy a tener que registrar a esa persona en los BEPS, en el piso de la protección social, para hacer un aporte proporcional al ingreso que le pago. Es decir, en el ejemplo que les ponía, proporcional a los 200.000 pesos, y ahora más adelante les explico cómo funcionan los porcentajes. Lo mismo para los contratistas. Cuando yo tengo un contratista que devenga menos de un salario mínimo, tiempo parcial por supuesto, después de descontar las expensas y costos, porque obviamente sobre las expensas y costos eso no es un ingreso, eso es un gasto para poder prestar el servicio. Ese contratante, empresa o persona natural que contrata a ese individuo contratista, va a tener que hacer el aporte al piso de la protección social sobre la base del ingreso de ese individuo, descontando obviamente las expensas y costos. Y yo puedo tener un escenario en que una persona tiene varios contratos de servicios, trabaja un día o hace un servicio para mí y no tengo exclusividad o no tiene esa persona exclusividad, y por lo tanto le presta servicios también a muchas otras empresas o personas naturales. Eso no genera ningún impedimento o problema. La persona puede tener uno o varios contratos de trabajo o uno o varios contratos de servicios o incluso un mix, contrato de trabajo con contrato de servicios, y va a poder estar en el piso de la protección social. Pero la condición es que la totalidad de sus ingresos que devenga por los distintos contratos, bien sea de trabajo o de servicio, no pueden superar el salario mínimo. Porque si superan el salario mínimo, esa persona debería estar en el régimen contributivo de salud, en el régimen de pensiones y en el régimen de riesgos laborales, no en el piso de la protección social. Incluso estos que les menciono son los vinculados obligatorios, o sea, en estos casos no es opcional, no es que el contratista no quiere, no es que el trabajador por día no quiere o el trabajador a destajo no quiere.
Es obligatorio para el contratante o el empleador inscribir a esa persona en el piso de la protección social en materia de los BEPS y del seguro inclusivo. Y desde el punto de vista de los voluntarios, porque hay personas que no tienen vínculo laboral ni tienen contrato de servicios, que están totalmente en la informalidad o que son totalmente independientes. Y ahí miramos, por ejemplo, en el agro. Y tienen ingresos inferiores a un salario mínimo. Esas personas pueden estar inscritas en el piso de la protección social como afiliados voluntarios. Entonces, ya miramos que tenemos los vinculados obligatorios y los vinculados voluntarios. Una cosa muy importante es que los vinculados obligatorios se supone, sobre todo cuando estamos hablando de periodos de trabajo inferiores a un mes o menos de la jornada diaria máxima legal, porque no se puede utilizar el piso de la protección social para dejar de cumplir con el salario mínimo. Y ha surgido una pregunta cuando salió la reglamentación del piso de la protección social y es, ¿yo tengo que estar en el CISBEN, en el régimen subsidiado de salud, para poder estar en el piso de la protección social? Y la respuesta es no. Imaginémonos este escenario. Una persona que está registrada como beneficiario. Su pareja o su padre o madre son cotizantes y él está como beneficiario, pero esa persona trabaja los fines de semana, es mesero y trabaja unas horas los sábados y los domingos porque de lunes a viernes está estudiando. Esa persona perfectamente va a poder estar en el piso de la protección social. Su contratante que lo vincule para trabajar durante los fines de semana va a tener que hacer un aporte sobre los valores que le paga los fines de semana. Y el hecho de que esté como beneficiario en el régimen contributivo no genera ningún tipo de impedimento para que esté en el piso de la protección social. La otra pregunta que surgió cuando salió la reglamentación del 1174 es si los BEPS generados hace 15 años tenían una reglamentación en que estaba limitado a nacionales colombianos, ¿este piso de la protección social excluye a los extranjeros también? La respuesta es no. Hoy en día los BEPS bajo el piso de la protección social están ampliados e incluyen a los extranjeros. Y con el fenómeno que se ha dado en las últimas décadas de migración de población vulnerable al país, pues mal haría un gobierno en excluirlo porque no solucionaríamos el problema de esas personas que vinieron a nuestro país a iniciar una nueva vida acá y que dentro de 20 o 30 años van a ser adultos mayores y van a ser entonces una carga para la sociedad si no generamos desde ya un sistema de cubrimiento para que tengan un ingreso cuando lleguen a la edad de pensión. Entonces la respuesta es, el piso de la protección social obliga e incluye también a los extranjeros. Luego, si yo tengo contratado por días, 2 días a la semana, con un valor inferior al salario mínimo al mes, a una persona que es de nacionalidad extranjera, cualquiera que sea su nacionalidad, tiene derecho a que se haga la cotización en el piso de la protección social y ese va a ser un afiliado obligatorio. Entonces, hay una cosa que es importante. Si una persona tiene varios contratos de trabajo o varios contratos de servicio o varios contratos de trabajo y contratos de servicios a la vez. Pensemos en una persona que trabaja medio tiempo en un contrato de trabajo y en las tardes es independiente y tiene varios vínculos de servicios y es asesor de varias empresas o le lleva la contabilidad a varias empresas. Esa persona, para determinar si tiene que estar en el piso de la protección social o no, tiene que
individualmente hacer la sumatoria de todos sus ingresos, porque si la sumatoria de sus ingresos da más de un salario mínimo, esa persona no puede estar en el piso de protección social. Esa persona tiene que estar en el régimen contributivo y tiene que avisarle a su empleador para que haga la cotización proporcional sobre el valor del ingreso. Entonces, el problema de que yo tengo una persona medio tiempo y le pago 500,000 pesos, y cómo hago con la cotización si tiene que ser sobre la base de un salario mínimo, pues ese problema se me desaparece, deja de existir, porque esa persona, yo le hago la cotización en proporción de los 500,000 pesos. Eso es lo que reglamentó el 1174. Pero va a haber una obligación de ese contratista o de ese trabajador de informarle a sus múltiples empleadores o contratantes sobre esa situación, porque no necesariamente el empleador o contratante conoce toda la actividad que realiza el individuo que le presta los servicios. No tiene cómo adivinar o averiguar qué hace en su tiempo libre que no le está prestando los servicios. Entonces, una carga del trabajador o contratista de informar la situación para que se haga efectivamente el aporte al sistema de seguridad social. Y se hace la cotización obviamente en proporción al ingreso. ¿Cómo funciona el seguro inclusivo? Ahora vamos a irnos porque ya miramos el tema de pensión, el tema de salud. Vamos a ver el seguro inclusivo. Se busca amparar al trabajador para los riesgos de la actividad laboral. Ya desde antes, los BEPS tenían un cubrimiento especial frente a algunas enfermedades ruinosas. ¿Cuáles eran esas enfermedades? Cáncer, infarto, enfermedad cerebrovascular, insuficiencia renal, esclerosis múltiples y cirugías de arterias coronarias. Eran puras enfermedades serias. Este seguro inclusivo que trae el piso de la protección social es más amplio. No solamente incluye estas enfermedades que ya estaban cubiertas por los BEPS, sino que tiene una cobertura mayor de cara a estas personas que están en este mecanismo paralelo de cubrimiento de seguridad social. Y la afiliación, o digamos, la cobertura, más que la afiliación, inicia desde el día siguiente de aquel día en el que se acredite el aporte en la cuenta individual. Entonces, hoy en día, recuerdan que cuando uno registra una persona, las 24 horas siguientes es que tiene el cubrimiento. Y aquí es igual, desde el día siguiente, pero no desde que yo hago el registro, sino desde que se acredita el aporte en la cuenta individual. No es desde el registro, sino desde que se da el aporte que arranca el cubrimiento. ¿Y cómo funcionan los aportes? Pues los aportes funcionan con un porcentaje, que es el 15%. Si estamos frente a los vinculados obligatorios, que fueron los que vimos, que son los que tienen uno o varios contratos de trabajo, uno o varios contratos de servicios, o varios contratos de trabajo con varios contratos de servicios, o un contrato de trabajo con un contrato de servicios. El aporte es sobre el valor que devenga. La base de cotización, por decirlo, es el ingreso mensual obtenido en el periodo que se realiza el aporte. Y el porcentaje de cotización es un 15%. Y se debe hacer el aporte en el mismo mes en el cual se está prestando el servicio. Entonces, no es mes vencido, ni tampoco mes anticipado. La regla es mensual en cualquier momento del mes en el cual se está dando el ingreso. Y yo ahí, cuando vi la reglamentación, dije, esto es un reto, porque yo muchas veces, con respecto a esos contratistas o empleados, no voy a poder anticipar cuál va a ser el ingreso al comienzo del mes, sino al final. Entonces, voy a tener que
hacer los pagos el último día del mes para poder cubrir todos los ingresos que recibió en ese mes, porque no todos los contratos de trabajo o de servicios tienen un valor fijo. Pueden ser a destajo por tarea realizada, por ejemplo. Entonces no voy a saber al comienzo del mes cuántas tareas se hicieron o cuánto fue la gestión que genera el pago. En los vinculados voluntarios es también un 15% del ingreso mensual de ese vinculado y lo puede hacer en cualquier momento. No le aplica la regla de mensual en el mismo mes en el cual se prestan los servicios. Pero ese 15% se divide en dos. Un 14% que se va directamente a la cuenta de BEPS de ese individuo y un 1% que se va a pagar el seguro inclusivo. Vimos que había un sistema paralelo al sistema de riesgos laborales y también está financiado por el Fondo de Riesgos Laborales con el pago de la prima de un seguro. Un 1% de ese 15% se va a ese seguro y el restante 14% entra en la cuenta individual. Pero hay unos topes mínimos y unos topes máximos. El aporte mínimo va a ser de 5,000 pesos y el aporte máximo anual es de 1.260.000. Entonces, no solamente tengo un aporte mínimo, tengo un aporte máximo, porque si supero ese aporte, debía estar en el sistema de la protección social, en el régimen contributivo de salud, en el régimen de pensión y en el sistema de riesgos laborales. Estos topes que les digo, estos valores son para el año 2020, van obviamente a ajustarse para el año 2021. Y más adelante vamos a ver que esto entra a regir en forma el 1 de febrero del año 2021. A través de, bueno, todo el sistema de recaudo se prevé, se va a realizar a través de la administración de redes de pagos definida por la administradora BEPS, que es hoy en día Colpensiones. Entonces, las redes de pago que se están utilizando por el gobierno son Baloto, Efecti, Supergiro, Pagatodo, todos estos mecanismos, lo cual va a ser muy fácil para las personas y para las empresas hacer los aportes. Pero el decreto 1174, como hubo tanto ruido alrededor de que esto se estaba haciendo para que las empresas les disminuyeran los salarios a las personas y meterlas en el piso de la protección social y quitarse las cargas correspondientes a las cotizaciones a seguridad social que no son nada bajas o baratas, se establecieron unos artículos específicos y se le dio una competencia a la UGPP para que investigue y obviamente sancione y verifique que no se utilice este sistema de la protección social para desmejorar las condiciones laborales de los trabajadores. La idea no es que los empleadores ahora saquen a sus trabajadores del régimen de seguridad social y los metan en el piso de la protección social haciendo contratos artificiosos, ni más faltaba. Lo que se trata es de dar la solución a un problema que vimos, que es que la mitad de nuestra población activa está en la informalidad. Y es imposible que si el 50% está en la informalidad, el restante 50% tenga la capacidad de sostener el sistema general de seguridad social para cubrir al 100%. Eso en términos económicos es imposible. Entonces, tenemos hoy en día la UGPP que va a hacer una inspección y fiscalización preferente, no solamente frente a los trabajadores y empleadores, sino frente a los contratistas. Porque los contratistas no pueden, que hoy en día hacen su cotización ellos frente al sistema de seguridad social,
salirse para meterse ahora en el piso de la protección social. Y ahí las empresas contratantes van a tener que colaborar y, tal como lo tenían antes, ese deber de fiscalización de que me pases los pagos de seguridad social para poder hacerte el desembolso de los honorarios que te debo, igual va a funcionar. Eso no se está desmontando ni se está cambiando. Sin embargo, lo que sí se genera también es la posibilidad de que personas que nunca han estado en el sistema de seguridad social en materia de pensiones y riesgos laborales se vinculen como afiliados voluntarios y empiecen a hacer su cotización, pero la UGPP va a estar atento y va a fiscalizar muy bien quiénes son los que aparecen en ese piso de la protección social. Porque, por ejemplo, no pueden haber personas que están declarando renta y al mismo tiempo están apareciendo como vinculados voluntarios o obligatorios en el piso de la protección social, porque una persona que declara renta, pues debería estar en el sistema general de seguridad social haciendo sus aportes en el régimen contributivo de salud, en el régimen de pensión y con un cubrimiento en riesgos laborales dependiendo del tipo de riesgo al que esté sometida su actividad. Esto sin confundirnos que la UGPP no es una autoridad que pueda cuestionar los acuerdos de reducción salarial o declarar negocios artificiosos. Y ahí me detengo. Para nadie es un secreto que con la situación económica actual, muchas empresas se vieron abocadas a hacer reestructuraciones de cargos y también reestructuraciones en los paquetes de compensación de sus trabajadores, reducción o reestructuración que fue convenida con los trabajadores, porque unilateralmente un empleador no puede reducir el salario de sus trabajadores, pero sí puede convenir, acordar con los trabajadores una disminución salarial. Y eso es perfectamente legal y está previsto en el Código Sustantivo del Trabajo. En ese escenario, un empleador, por el hecho de haber acordado una reducción salarial, no quiere decir que la UGPP ahora puede venir a decir que eso era ilegal y que la base de cotización entonces se redujo artificiosamente. No. Lo que no puede hacer un empleador es que un trabajador tiempo completo que se ganaba un salario mínimo, que siguió trabajando tiempo completo, reducirle su salario del mínimo a 700.000 pesos o a 600.000 pesos, eso obviamente no es legal. Pero yo sí puedo tener un trabajador que era a tiempo completo y se ganaba 1.200.000, que ya no lo necesito tiempo completo, pasarlo a un escenario de medio tiempo, devengando entonces 600.000 pesos, que es un valor mensual inferior a un salario mínimo, y esa persona estar en el piso de la protección social. Eso es perfectamente legal. Entonces no nos podemos confundir. Lo que yo no puedo es coger mis trabajadores tiempo completo y artificiosamente disminuir los salarios sin acuerdo para hacer una cotización mucho menor en seguridad social a través del piso de la protección social, porque estoy violando los mínimos legales, porque si la reducción es artificial, porque le estoy pagando, entonces le reduje el salario a 600.000 pesos, pero le pago un auxilio no salarial de 300.000 pesos. Eso obviamente no corresponde sino a una elusión o evasión de los aportes. Eso no está permitido. Pero los acuerdos libres, voluntarios, respetando los mínimos legales, siempre van a ser posibles de acuerdo con lo que establece nuestro Código Laboral. Desde el decreto 2616 del 2013 se habló de los aportes por tiempo parcial y se ordenó identificar a los empleadores que utilicen este mecanismo para evadir las cotizaciones al sistema de seguridad social. O sea que esto no es nada nuevo. Y el Ministerio del Trabajo mantiene su facultad que siempre ha tenido de vigilar e inspeccionar a todos los empleadores que no cumplan con los mínimos legales y que estén obligados a cumplir con los mismos.
Entonces tenemos hoy en día un sistema paralelo al sistema de seguridad social que nos permite que esa población que devenga menos de un salario mínimo tenga un cubrimiento tanto en materia de un ingreso para la vejez como en materia de cobertura en riesgos laborales y cobertura en salud si es que no está en el régimen contributivo como beneficiario, cobertura en salud a través del régimen subsidiado. ¿Qué implica, digamos, esto? Los que tenían o manejaban y administraban trabajadores a tiempo parcial sabían que las prestaciones sociales o saben que las prestaciones sociales y las obligaciones con respecto a la relación laboral se miden o se calculan en proporción al ingreso. Eso ocurría para el cálculo de las cesantías, de la prima, de las vacaciones, porque la base, digamos, para hacer el cálculo de todos estos pagos, obviamente era el ingreso que devengaban esos trabajadores. Entonces yo no tenía por qué liquidar sobre un salario mínimo la prima, la cesantía, si la persona trabajaba a tiempo parcial y devengaba medio mínimo. Pero cuando llegábamos al sistema de seguridad social teníamos un reto y un problema con la cotización, sobre todo en materia de pensión, que tenía que hacerse sobre un salario mínimo. Hoy en día, con el piso de la protección social, con la reglamentación del decreto 1174, voy a poder hacer el aporte del 15% sobre el valor del ingreso. Y aquí hay una cosa que no mencioné en su momento cuando hablé de los contratistas ni de los trabajadores, y es cómo se reparte ese 15%. Y les aclaro, en el caso de los contratistas, ese 15% lo tiene que asumir el contratante. Si bien antes el contratista hacía y asumía la carga él de ese aporte, este piso de la protección social le conviene a los contratistas muchísimo porque ese 15% lo va a pagar el contratante. No se puede deducir del ingreso del contratista. Y en el caso de los trabajadores, ese 15% lo tiene que pagar enteramente el empleador. No se reparte. No es que el 4% lo asume una parte y el otro 12% otra parte. No. El 15% está totalmente a cargo del contratante o del empleador según el caso. Luego no hay deducción alguna sobre el ingreso que va a percibir el trabajador o contratista. Sin embargo, la norma prevé la posibilidad de que si un empleador desea mantener a su trabajador que tiene un ingreso inferior al mínimo legal por trabajar una jornada parcial, lo quiere mantener en el sistema de seguridad social, en el régimen contributivo de salud y en el sistema de pensiones y riesgos laborales, lo puede hacer. Pero la cotización completa la va a tener que pagar el empleador. No va a poder deducírsela al trabajador de su ingreso. Y eso es un cambio frente a la realidad que tenemos hoy. De cara a los trabajadores que devengan un ingreso inferior al salario mínimo que hacen la cotización en el régimen contributivo de salud, en el régimen de pensión y en el régimen de riesgos laborales. Bueno, riesgos laborales siempre lo ha pagado el empleador y sigue idéntico. Pero en pensión y en salud, el tema es que la cotización la hace enteramente el contratante o empleador. Esto entrará a regir el 1 de febrero de 2021. Y este semestre ustedes están haciendo sus presupuestos de gastos. Y es importante que tengan en cuenta, porque como vamos a ver más adelante en un ejemplo que les traje, por un lado va a ser una disminución, pero por otro lado va a ser un
costos, dependiendo de cómo lo mire uno y sea el panorama de lo que tiene la empresa contratado. Para algunos esto va a ser una carga económica adicional, para otros esto va a ser un alivio económico. Todo depende de la situación en la cual esté la empresa. De todas maneras, falta una reglamentación para la movilidad entre el BEPS y el Sistema General de Pensiones. Porque, ¿qué pasa? Hay personas que, por ejemplo, pueden estar 10 meses del año con un trabajo tiempo completo, devengando por encima del mínimo o el mínimo, cubiertas por el sistema de seguridad social en materia de pensiones y de salud, régimen contributivo. Esa persona se queda desempleada, pero realiza una actividad productiva y se vuelve contratista, y esa persona tiene un ingreso inferior a un salario mínimo. Esa persona pasa a estar en el piso de la protección social. Y ese mecanismo para evitar la simultaneidad, porque una persona no va a poder estar en un mismo mes en el BEPS y en un mismo mes haciendo cotización a pensiones. Son excluyentes. O estoy en el BEPS o estoy en el sistema de pensiones, pero no puedo estar en los dos al mismo tiempo en un mismo mes. Puedo estar un mes, en enero estar en el sistema porque tenía un contrato de trabajo activo, pero en febrero me quedé desempleada y paso entonces al piso de la protección social. Y lo mismo pasa con el seguro inclusivo del piso de la protección social y las ARLs. Falta reglamentar cómo va a ser esto, porque va a tener que existir un mecanismo de información en el cual se crucen los datos para identificar todas esas inconsistencias en las cuales una persona aparece al mismo tiempo cubierta por el seguro inclusivo y por el sistema de riesgos laborales. Fue demandada la nulidad, obviamente, del decreto 1174 ante el Consejo de Estado. Hay quienes dicen que esto es precarizar el trabajo. Yo personalmente no comparto esa opinión, pero el argumento es que esto abre la puerta para que las personas en el país ganen menos del mínimo. Y la respuesta frente a ese argumento es, a ver, la realidad económica da lugar a las normas, no al revés. Nosotros hemos tenido desde la Constitución y desde antes de la Constitución, desde los años 50, cuando salió el Código Sustantivo del Trabajo, las reglas de salario mínimo. Y las estadísticas del DANE de los últimos 50 años nos han mostrado que la mitad o más de la mitad de los colombianos devengan menos del mínimo legal que es fijado cada año por cada gobierno o por la comisión, digamos, tripartita que se genera para esos efectos. Entonces uno no puede ir contra la realidad histórica y económica del país. Peor es dejar como si no existiera esa población y no generar un mecanismo para cubrirlos hoy en día, que somos 40 y pico millones de colombianos, que en 20 años, si seguimos como vamos, el 85% o más de la población no va a tener una pensión. ¿Y cómo vamos a hacer para que tengan una vida digna y un ingreso esas personas que lleguen a la tercera edad? Porque el principal problema es pensión, porque salud ya está en el régimen subsidiado y la cobertura es del 90 y pico por ciento de los 40 y pico millones que vivimos hoy en día en este país. Pero no tienen cubrimiento ni en riesgos laborales, ni tienen cubrimiento en pensión. Entonces esa población, si sufre un accidente laboral o si llegan a la edad de pensión, pues van a estar sin fuerza ya para realizar actividades productivas y sin un ingreso que les permita satisfacer sus necesidades básicas. Este piso de la protección social no es una reforma laboral, como dicen que fue. De ninguna manera es una reforma laboral, porque el Código Sustantivo del Trabajo no ha sido modificado un ápice con la Ley 1955. Se generó, fue una reglamentación para ese 50% que está en la informalidad, que hoy en día no está cubierto por el Código Sustantivo del Trabajo. No nos digamos mentiras.
No tienen prestaciones sociales, no tienen cubrimiento en pensiones, no tienen nada. Que no es igual al contributivo en salud, que no es igual al sistema de pensiones, efectivamente no es igual. Pero cuando los recursos son limitados, tú tienes que asignarlos de una manera en la que cubras el mayor número de personas. ¿Y qué hacemos dándole a una minoría un sistema súper, si la gran mayoría o el 50% de la población, como es en este país, no tiene acceso al mismo? Y aquí les traigo un ejemplo práctico. Miren, imaginémonos un trabajador medio tiempo que se gana 438.902 pesos. Medio tiempo, trabaja 24 horas a la semana. Esa persona tiene un salario de 438.000. La cotización, si se va en el sistema tradicional del Sistema General de Seguridad Social, tiene una cotización de 105.000, porque se tiene que hacer sobre un salario mínimo, de salud de 74.000, de aportes para fiscales de 79.000. Obviamente aquí tenemos que las empresas están exoneradas dependiendo si el nivel de ingreso es inferior a 10 salarios mínimos, pero imaginémonos que la empresa no paga los impuestos y no tiene acceso a ese beneficio. 79.000. Riesgos laborales en el menor nivel de riesgos, 4.000. La carga prestacional idéntica, prima, cesantías, intereses de cesantía, la provisión de vacaciones, la dotación, el auxilio de transporte, que es un valor fijo. El costo, 914.269 pesos. Esa es la razón por la cual no los contratan por contrato de trabajo, los contratan por prestación de servicios. Y los tienen en prestación de servicios, y vamos a ver más adelante cómo se comporta. Con el piso de la protección social en febrero, este mismo empleado tiempo parcial va a tener su salario idéntico, una cotización en los BEPS de 61.000 pesos en su cuenta individual. Y aquí hay un tema adicional. Cuando uno cotiza a los BEPS, el gobierno le pone un subsidio. ¿Y cómo funciona ese subsidio? Un 20% adicional. O sea, un 20% sobre estos 61.000 pesos que ahorraste, te lo va a regalar el gobierno. 12.000 pesos. Luego la persona no queda con una cotización de 61, sino con una cotización de alrededor de 74.000 pesos. Un seguro inclusivo, que es el cubrimiento de 4.389, que es lo paralelo al sistema de riesgos laborales para cubrir el ingreso en los escenarios de enfermedades ruinosas que requiera un apoyo ese trabajador. La prima sigue idéntica, la cesantía, miren, la provisión sigue siendo la misma, lo que va a devengar el trabajador es lo mismo. Las vacaciones igual, la misma base, la dotación, el auxilio de transporte. Y aquí vemos una disminución de 200.000 pesos, además del 20%, un poco más del 25%, en el costeo laboral. ¿Para qué? Para que se mantenga la tasa de empleo formal y que las personas que trabajan periodos inferiores a una jornada completa, las personas que trabajan de por días, el servicio doméstico, por ejemplo, puedan estar en un sistema con cubrimiento. El servicio doméstico, que no es tiempo completo, obviamente, porque el que es tiempo completo tiene que ganar el salario mínimo y tiene que estar en el sistema de seguridad social tradicional. Pero me refiero a las empleadas de por día, por ejemplo. Y si comparamos con el ejemplo de un contratista, ese contratista
que se ganaba 438.902. Para tener una cotización en el sistema de seguridad social, para poder cobrar esos 438.000, tenía que pagar 250.174. Mientras que en el piso de la protección social, la cotización es de 65.835 y no la paga el contratista, la paga el contratante. Luego, de cara a las personas que están como contratistas y que son reales contratistas, con independencia, sin exclusividad, tiempo parcial, esas personas van a tener un cubrimiento pagado por su contratante. Luego, sí nos pusieron una carga adicional a las empresas, más allá de la verificación del pago del aporte, nos pusieron una carga adicional en la cual tenemos que hacer un desembolso y pagar en los BEPS ese 15%, que se va un 14% a pensiones y un 1% al seguro inclusive. Entonces, ya estamos por finalizar. Esta es la presentación con los distintos puntos. Si hay alguna pregunta, si hay algún aspecto que necesiten aclaración, pues levanten la mano o escríbanlo en el chat y estaré más que aquí estoy viéndolas. Tengo un trabajador de tiempo parcial en la empresa. Entonces, ¿ya no se pagan los aportes en la misma planilla como a todos? A ver, si es tiempo parcial y devenga menos de un salario mínimo y esa persona no tiene otros contratos en los cuales devengue una suma que lo lleva a tener un ingreso superior a un salario mínimo, esa persona va a hacer la cotización al piso de la protección social, ya no en la planilla normal y natural que tenía, sino en un mecanismo diferente. Aquí tengo otra pregunta, Carolina. Aquí tengo otra ¿Perdón? pregunta, Carolina. Hola Carolina, ¿cómo estás, Manuel? Aquí Hola, tengo una Manuel. pregunta, aquí hay una pregunta que nos hacen y es, ¿qué pasa con el trabajador dependiente, cierto? Que hoy lo tenemos nosotros vinculado en la empresa, pero de pronto el siguiente mes reduce sus ingresos a un valor inferior. Eso puede saltar de pronto de pagarle una seguridad social por el sistema de ser dependiente y luego pasar a hacer el pago por medio de las BEPS. ¿Eso es posible o no? No, pero es que han mezclado cosas. Es una persona que un mes está en el régimen de seguridad social en materia de pensiones y tiene un ingreso de un salario mínimo o más de un salario mínimo. Correcto. Y al mes siguiente no tiene ese ingreso. Exactamente. Exactamente. En ese otro mes esa persona tiene un ingreso inferior a un salario mínimo. Ese otro mes esa persona puede estar en el piso de la protección social en los BEPS. Pero estamos hablando de que es un trabajador que se quedó desempleado y pasó. Pero yo lo que no puedo hacer es a un trabajador tiempo completo hoy pagarle un salario mínimo o más de un salario mínimo y el próximo mes decidir pagarle menos del salario mínimo y hacer una cotización al piso de la protección social. Esto no es para coger a mis trabajadores tiempo completo y reducir y hacer un presupuesto para ahorrarme unos recursos. No. Esto se trata de cuando una persona no tiene el trabajo, no tiene tiempo completo y tiene un ingreso inferior a un salario mínimo, va a tener en ese mes la posibilidad de estar en el piso de la protección social. Aquí lo que se busca, aquí lo que se busca es una formalización. Exactamente. Aquí lo que se busca es una formalización. No se busca precarizar el trabajo. Y puede haber, o sea, lo que falta, yo les comentaba que falta la reglamentación de cómo van a ser esos saltos entre los BEPS y el régimen, digamos, tradicional de pensiones.
porque yo puedo tener un escenario en que una persona tenga ingresos inestables y ese contratista un mes me genera un ingreso de 5 millones y el otro mes le pago un ingreso de 200,000 pesos. Eso puede darse. Entonces, el primer mes tiene un nivel de ingreso para estar en el régimen de pensiones general con la cotización del 16%, obviamente. Y en el otro mes, que tiene un ingreso de 200,000 pesos, esa persona no tiene un ingreso para hacer una cotización del 16% sobre un salario mínimo. En esos escenarios voy a poder perfectamente tener un mes la persona en el régimen de pensiones y otro mes. Lo que están viendo, por eso dieron todos estos meses, de agosto hasta enero, porque están diseñando, obviamente, cuáles van a ser las planillas o mecanismos de pago. Lo que sabemos es que el recaudo va a ser sencillo porque van a poner incluso la posibilidad de hacerlo a través de estos redes de pago como Baloto, Pagalo Todo, etcétera, para poder recaudar mucho más fácil, porque en la informalidad muchas empresas y personas no tienen ni siquiera cuentas, aunque el país se ha bancarizado en esta pandemia mucho porque el gobierno les ha abierto cuentas a muchas personas para entregarles los subsidios. Sin embargo, seguimos siendo un país con una bancarización precaria en muchos niveles de la población, sobre todo en la población vulnerable, que son SISBEN 1 y 2. Aquí tengo otra pregunta, Carolina, bien interesante que hacen, y es si una persona tiene la edad para pensionarse, pero no tiene todos los requisitos, ¿puede pasar a los BEPS? A ver, si una persona, incluso desde la ley 1955, se estableció que si una persona hoy en día llega a la edad de pensión y no tiene el patrimonio en su cuenta pensional, si es que está en el régimen de ahorro con solidaridad, tiene derecho a una devolución de saldos. Y lo que dijo la ley 1955 es que esos recursos se iban a trasladar a los BEPS para que esa persona recibiera una anualidad vitalicia. Está previsto de esa manera, no hay ningún tipo de ilegalidad, ni mucho menos. Lo que se quiere es eso, que esas personas que no les alcanzó los recursos para pensionarse puedan destinar esos saldos y meterlos en los BEPS y tener un ingreso ahí. Ahora, existirá la posibilidad, y así lo prevé la ley 1955, de que esa persona diga, ¿sabe qué? Yo quiero que me entreguen todo el dinero y no quiero anualidad vitalicia. Y coge todos los recursos y se los gasta y después queda en la indigencia. Eso también puede pasar. Lo establecieron como una posibilidad, no como si fuera obligatorio. Y ya esa norma pasó el examen de constitucionalidad, porque ya la ley 1955 fue evaluada por la Corte Constitucional. Me hacen otra pregunta sobre la ARL. ¿Qué pasa si una persona que tengo bajo el decreto 1174 se presenta un accidente laboral? A ver, si va a tener el cubrimiento del seguro inclusivo, que va a funcionar distinto al cubrimiento de la ARL. No son las mismas prestaciones de la ARL, ojo. Pero no, la empresa no va a estar cubierto con las garantías del seguro inclusivo, con los pagos económicos y con los subsidios del seguro inclusivo. Y no va a haber una carga económica para el empleador. Siempre, si estamos hablando de un trabajador, va a existir la posibilidad, independientemente de que esté en el piso de la protección social bajo el 1174 o que esté en el régimen de seguridad social en el sistema general en riesgos laborales, siempre va a haber la posibilidad bajo el artículo 216 del Código Sustantivo del Trabajo de que esa persona inicie una reclamación alegando culpa patronal en el accidente de trabajo o en la enfermedad profesional. Eso no cambió, pero el cubrimiento de cara al pago de las incapacidades, al pago de las indemnizaciones, al pago de la pensión de invalidez es completamente distinto, y eso falta una reglamentación que se
que se expiden esos aspectos, pero no va a haber una responsabilidad del empleador que tenga que pagar la diferencia, por ejemplo, entre lo que tenía en el piso de la protección social y lo que hubiera tenido en el sistema de riesgos laborales si hubiera estado afiliado, porque es perfectamente legal y posible estar en el seguro inclusivo. Bueno, no sé cómo estamos de tiempo, Carolina, si continuamos con algunas otras preguntas. Pues si quieres para no dejar, yo tengo 10 minutos más, Manuel, y podemos contestar porque aquí veo varias preguntas. En BEPS solo es aporta pensión y seguro y la EPS ¿cómo se cubre? Pregunta Karen Mesa. Karen, en salud la persona puede estar o en el régimen subsidiado de salud o puede estar como beneficiaria de un titular en el régimen contributivo de salud. Y poníamos el ejemplo, por ejemplo, el ejemplo de la persona que es estudiante, que está como beneficiario de su padre o madre en el sistema de salud, pero trabaja los fines de semana y se gana 50,000, 40,000 pesos diarios cada día que trabaja el fin de semana. En ese escenario, esa persona va a estar en el piso de la protección social solo para el cubrimiento de pensión en los BEPS y de riesgos laborales por esa actividad que hace los fines de semana en el seguro inclusivo. Pero la realidad hoy en día es que esas personas les pagan en negro, como dirían por ahí, y no tienen ningún cubrimiento distinto a ser beneficiarios en el régimen de salud por sus padres. Aquí hay otra pregunta. En los aportes de un trabajador dependiente, el aporte de salud, ¿a quién le corresponde? A ver, en el piso de la protección social no hay un aporte a salud en cabeza ni del contratante ni del empleador, porque la persona está afiliada y recibiendo el cubrimiento, pero no está contribuyendo como titular. Está o en el régimen subsidiado o como beneficiario en el régimen contributivo. Nos preguntan, ¿qué ocurre cuando en 1 o 2 meses se devenga menos de un salario mínimo, pero luego el salario vuelve a aumentar? Cuando vuelve a aumentar, esa persona pasa al sistema de seguridad social a hacer la cotización en el régimen de pensión. Como hoy en día uno puede activar e inactivar a una persona muy fácilmente en la planilla, ya no es como antes que había que llenar papeles. Hoy en día yo doy de alta una persona y queda activa y la puedo activar un mes y inactivar otro mes. Entonces lo que se busca es que haya un mecanismo de información ágil para que una persona puede estar 2 meses en el régimen de pensión y 1 mes en los BEPS. Ahí no va a aplicar la regla de permanencia, que hoy en día tenemos unas reglas que yo no puedo, por ejemplo, trasladarme cada mes a una EPS, a una EPS o a un fondo de pensiones distinto. No, aquí estamos hablando, esas restricciones de permanencia no aplicarían si estamos hablando del piso de la protección social y del sistema de seguridad social integral tradicional. La movilidad va a ser absoluta por mensualidades. Yo puedo estar 2 meses en uno, 2 meses en otro, o 6 meses en uno, no. Lo que no puedo estar es en ambos en un mismo periodo. En un mismo periodo, o estoy en BEPS o estoy en el régimen del sistema de seguridad social de pensiones. No puedo estar medio mes en BEPS y medio mes en el otro. Porque el cálculo y el tema es por el ingreso mensual total. Es por la sumatoria de todos los ingresos que devenguen en el mes. Y si es inferior a un salario mínimo, la sumatoria de todos esos ingresos, esa persona debe estar en los BEPS. Carolina, Luego una pregunta. se va a volver más complejo el tema de la planilla se va a volver más complejo el tema de nómina. Evidentemente sí, porque voy a manejar otro subsistema de seguridad social. Carolina, una pregunta que me hacen desde la Superintendencia del Subsidio Familiar
y va encaminada al tema precisamente de la elusión y el pago a los parafiscales. La pregunta que hacen es, ¿qué va a pasar con esas empresas o de pronto un pago que hoy en día está haciendo una empresa de todo su sistema de seguridad social de un trabajador y utilicen el decreto 1174 para una elusión y pasen a sus trabajadores sencillamente a pagarle bajo este sistema, dejando de pagar el aporte a la caja de compensación? Ok. Lo primero es que el piso de la protección social, como les mencioné en alguna parte, el piso de la protección social traía un subsistema que es el de subsidio familiar para empleados dependientes, pero falta la reglamentación de ese aspecto. Entonces, primero hay que esperar que salga la reglamentación y de cara a la pregunta puntual de qué pasa, obviamente la UGPP y el Ministerio del Trabajo van a poder multar a esa empresa que defraudó a su trabajador y al sistema de seguridad social, porque si es un tema artificioso para simplemente ahorrarse la contribución que se debe, eso obviamente es ilegal. Y quiero reiterar que la idea del piso de la protección social es cubrir a las personas con ingresos de menos de un salario mínimo, no sacar de la formalidad y del cubrimiento a las personas que ya de por sí deben ganar un salario mínimo y están con todos sus subsistemas, riesgos laborales, subsidio familiar, salud y pensión, y con todo su cubrimiento. Si una autoridad o una caja de compensación, y debería haber un mecanismo, comienza a detectar ese tipo de prácticas, debería denunciarlo a la UGPP, porque la UGPP tendría que iniciar la fiscalización. Incluso la misma caja de compensación tiene la posibilidad de adelantar procesos de cobro, pero como le dieron la competencia preferente a la UGPP, existirán mecanismos, porque la idea aquí no es tomar ventajas para ahorrarnos el porcentaje de la cotización del subsidio familiar. Y por eso es tan importante que desde la superintendencia y desde las cajas de compensación se genere todo un movimiento para que la reglamentación de este subsidio familiar en el piso de la protección social se dé en el corto plazo, para asegurarle el cubrimiento a esos trabajadores que siguen siendo trabajadores, así sean tiempo parciales. Entonces, eso está pendiente y debería ser una prioridad para todos. Excelente, excelente. Carolina, muchas gracias. No sé, ya se nos acabó el tiempo, vemos que ya se nos agotó el tiempo, pues te damos las gracias a ti una vez más por habernos acompañado en esta charla, en la claridad que le dimos a todas las personas que se conectaron. Llegamos a más de 150 personas conectadas el día de hoy en este webinar que trató de un tema tan importante como lo vimos. Y bueno, le quedó el mensaje muy claro a todos los aportantes y los afiliados que se conectaron el día de hoy. Muchas gracias, Carolina. No sé si tienes algún mensaje final. No, muchas gracias a Confamiliar por este espacio y ha sido un gusto compartir con todos ustedes. Cuídense mucho, hasta luego. Bueno, las personas que estén interesadas en las preguntas, les estaremos enviando las respuestas y la grabación la tiene Confamiliar. Cualquier cosa la estaremos publicando. Muchas gracias a todos. Hasta luego, Carolina, una vez más.